Estimada iglesia, estimado amado hermano en la fe, hijos e hijas de Dios, tengo la bendición de poder llegar a sus hogares a través de este medio para compartir un mensaje de Dios basado en las advertencias sobre las falsas doctrinas que se están manifestando y saliendo a luz en estos días de tanta necesidad de oír palabra de Dios, porque la gente en su encierro, en su hermetismo, es como que tienen la sed de poder asistir y congregarse. Pero he preparado una palabra en este día para que podamos ser advertidos, porque Pablo hace esa advertencia a su hermano, amigo e hijo en la fe, llamado Timoteo. Timoteo es un muchacho muy joven dentro del ministerio, pero también tiene cualidades buenas, pero en esas cualidades no estaba la experiencia que sí tenía Pablo. Y Pablo le hace saber que van a haber cosas que él tiene que aprenderlas muy seriamente para evitar errores y ser o transformarse en un soldado de Jesucristo, como dice la Biblia. Entonces, quiero comenzar con este estudio, el cual está basado en lo que muchas personas están enviando en estos días por las redes sociales como ciertas doctrinas o antídotos para no enfermarse, o profecías, también ciertas señales que han oído y que han visto y que no están de acuerdo a lo que la Biblia dice. Por eso lo importante es poder ir a la luz de la palabra de Dios. Y yo voy a enviar a quienes lo deseen bajo su decisión en PDF los estudios de esta enseñanza, pero también lo voy a relatar en este video, que son los versículos que voy a usar en las versiones que voy a trabajar, porque voy a hacer versión Reina Valera, la Biblia Reina Valera 1960, y la versión lenguaje sencillo, para que se pueda comprender lo que quiero transmitir en este día. Así que la palabra de Dios dice en el libro de Primera de Timoteo, en el capítulo 1 de Primera de Timoteo, la Biblia dice, como te rogué, le dice Pablo a Timoteo, como te rogué en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas. A fábulas, dice aquí la palabra de Dios. Entonces, cuando Pablo está hablándole al hermano Timoteo, le dice, ten cuidado de la doctrina, que no enseñen cosas diferentes a lo que realmente está establecido, o sea, la sana doctrina, la buena enseñanza, ni que presten atención a fábulas. Las fábulas son leyendas, son cuentos que han aparecido y que se han hecho famosos a través de la historia. Son la mayor, o una entre ellas, las más conocidas, el Hombre Lobo, la Llorona, el Robin Hood. Son leyendas que se han hecho populares y que han permanecido en la boca de la humanidad, y que ha sido aún llevado al cine como parte de algo que ha corrido durante años y que alguien lo inventó y que alguien lo creó. Entonces Pablo le dice, no presten atención a estas fábulas, a genealogías que son interminables, que solo acarrean disputas, peleas. Más bien, dice, busca la edificación que es por la fe. Eso te encargo ahora, le dice Pablo a Timoteo. ¿Por qué Pablo hace mención a las fábulas y a las historietas que se forman de dichos que van traspasándose de generación en generación y que se hacen tan repetitivos que parecieran ser ciertos? Pero la Biblia dice que Pablo hace advertencia sobre esto, porque Dios es un Dios real, no es un Dios que está mencionado en una fábula o que se creó de una leyenda simplemente, sino que Él vino para estar entre los hombres, dice la Biblia, vivir entre los hombres, morir por causa de los hombres, y también dice resucitar
Como testigo están los discípulos en el capítulo 1 del libro de los Hechos. Entonces Pablo encarga, y lo vamos a ver cómo Pablo está haciendo énfasis a Timoteo, diciéndole sobre el tema de las fábulas, estas cosas que se van formando, que se van dando como una versión pareciera verdadera y que la gente va en busca de eso porque evitan la verdad y buscan la mentira y tratan de esa forma evadir la palabra de Dios o el obedecer la palabra del Señor para no cumplir su palabra, pero sí basarse en fábulas que son mentirosas. ¿Por qué me baso en esta enseñanza en este día? Porque ya hay varias versiones o mensajes que se han enviado a una gran cantidad de hermanos de la congregación. Y quiero relatarle algunos de ellos. Hay uno que se basa en lo siguiente. Llama una mujer del Perú a una hermana de Mendoza y le dice, un niño tuvo un sueño yendo a la iglesia, ese niño le cuenta a la madre el sueño, en el sueño relata diciéndole que Dios, Jesús, le muestra el remedio o el antídoto para el coronavirus. Ese antídoto es encontrar un pelo amarillo que está en la Biblia, especialmente en los Salmos, y que si ella buscaba en el libro de los Salmos iba a encontrar un pelo amarillo y ese pelo se tenía que hervir con agua y que después se tenía que tomar un sorbo de ese té y convidarle a los demás, porque eso iba a ser el antídoto para la enfermedad que ahora está azotando al mundo. Fábulas. ¿Quién lo cuenta? Y lo cuenta una vecina que oye a ese niño, que oye a la mamá del niño, pero no hay una verdadera certificación de que esto es así. ¿Quién conoce a la vecina? ¿Quién conoce al niño? ¿Y quién conoce a la mamá del niño? Entonces, ese mensaje se envía. Y gente que por casualidad encuentran un pelo en la Biblia, dicen este es un milagro de Dios y esta es una fórmula para no contagiarnos de una enfermedad que está azotando al mundo. Pues eso es mentira, porque científicamente no hay nada comprobado que pueda sanar esta enfermedad. De hecho, están estudiando la posibilidad de que de acá a un año y medio posiblemente se pueda llegar a encontrar la fórmula para la vacuna que va a combatir a esta enfermedad. Entonces, esto se va corriendo, se va transmitiendo y gente va haciendo este tipo de experimentos y haciendo cosas que va ingiriendo tal vez. Porque hay otro WhatsApp que llega a una familia cristiana y ellos me lo envían y me preguntan por qué puede ser esto cierto. Que es que en Israel no hay ningún contagiado, que Israel está libre de contagios, que realmente ellos están libres del coronavirus porque encontraron una fórmula que es el limón con el bicarbonato. El bicarbonato se mezcla con el limón, se prepara un té, se hace un té, se lo toma por la noche, que es donde más actúa esto, y esto evita que de alguna forma la gente se pueda contagiar. Si esto fuese científicamente comprobable, si esto fuera realmente cierto, quiero decirles que en vano están los científicos y en vano están las personas que están estudiando este tema tan importante. Porque si esto dice la fórmula, ¿por qué no la entregan y por qué realmente no se basan en darle la solución a tantas familias, a tantas personas que están perdiendo sus seres amados hoy en día en diferentes lugares del mundo? Entonces, ¿qué es lo que fue eso? Es un mensaje que se va transmitiendo, piden que lo viralicen y eso es un tipo de burla. Porque la Biblia dice a Timoteo, le dice, no te bases sobre fábulas, sino vea la verdad de Dios. Vea la verdad de Dios. Luego le dice Pablo a Timoteo en el capítulo de 1 de Timoteo, capítulo 4, verso 7, desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate en la piedad. Y en la versión sencilla, lenguaje sencillo, dice, no prestes atención a historias falsas que la gente inventa. Más bien, esfuérzate por ser un buen discípulo de Jesucristo. ¿Qué es más fácil?
creerle a historias falsas que la gente inventa y no creer y no someterse para ser un buen discípulo de Jesucristo. Luego Timoteo recibe una segunda carta y Pablo le escribe en 2 de Timoteo capítulo 4, verso 2, le dice: quiero que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y con toda doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos, su propia concupiscencia, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. ¿Qué lo que eran fábulas? Cuentos inventados. Entonces, hay gente que está desviando su oído de la verdad de Dios, se amontonan, es decir, que se viralizan los mensajes, pero no se viralizan los mensajes del Señor diciendo: sometete a Dios, obedece al Señor, buscalo a Dios con todo tu corazón, que Dios será tu respaldo y tu fortaleza siempre y cuando estés bajo su obediencia y su temor. Entonces, dice: se amontonarán. En el lenguaje sencillo, esta misma palabra que he leído dice en el verso 3, 2 de Timoteo 4:3, en el lenguaje sencillo dice: porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. Al contrario, querrán oír enseñanzas diferentes. Por eso buscarán maestros que le digan lo que ellos quieren oír. La gente no escucha la verdad de la enseñanza, sino que prestan atención a toda clase de cuento. ¿Por qué no prestas atención a la palabra de Dios? Porque vamos a compartir que lo que Pedro y Timoteo después enseñan, dice: tenemos la palabra profética más segura. ¿Por qué no compartimos la palabra de Dios, la verdad de Dios, y no basándonos una vida en los cuentos que no tienen ningún vínculo con la verdad, ni pueden ser certificados que realmente esto ocurrió en algún momento o en algún lugar? Entonces, luego dice la palabra del Señor en la versión Reina Valera, le escribe una segunda carta, Pablo le escribe a los hermanos que están en Tesalónica. Los hermanos de Tesalónica están muy ligados a ese tipo de enseñanza que estaban teniendo en los días de Timoteo también por fuera de la iglesia, y le dice en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2, que no se dejen mover, le dice, fácilmente de vuestro modo de pensar. No se turben, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, dice Pablo, en el sentido en que el día del Señor se acerca. En la otra versión sencilla, dice: no se dejen confundir tan fácilmente. No se asusten si alguno asegura que ya llegó el día en que el Señor volverá. Tal vez alguien les mienta diciendo que el Espíritu del Señor dijo eso y que nosotros le enseñamos eso personalmente o por carta. ¿Cuántas personas hoy en día envían mensajes por las redes sociales y dicen: el Señor ha dicho tal y tal cosa, el Señor ha mostrado tal y tal cosa? Quiero contarles que no hace muchos días una hermana preocupada me llamó y me dice: pastor, quiero que oiga este mensaje, porque me han pedido que lo envíe. La hermana tenía una preocupación, como asustada. Y de hecho, oí el mensaje que ella me envió, que le habían enviado primero a ella. El mensaje decía: hoy sábado pasará una nube negra a las 20 horas y todos tendrán que estar encerrados y no dejar que nada pase por sus ventanas, por sus puertas, es decir, ninguna claridad entre, sino que esté todo cerrado, las cortinas, las puertas, y que todos estén orando, porque a las 20 horas del día sábado va a ingresar esa nube negra y va a venir una gran mortandad sobre el mundo. La hermana estaba preocupada, tenía hijos, tiene familia. ¿Qué hacemos, pastor? Esta es una profecía que me enviaron.
quiero decir que oí la profecía y decía, el Señor me ha dicho, pero el Señor no tiene nada que ver, porque hay espíritus mentirosos que andan dando vueltas por todos lados y que aún anuncian en el nombre del Señor, pero dice la Biblia, ay de aquel que toma el nombre del Señor en vano. Entonces quiero que la iglesia se aperciba, esté en entendimiento y que no preste atención a todo lo que dicen, el Señor dice, o Dios me mostró, o Dios me habló, o Dios me reveló. Porque la Biblia dice, esto es lo que tenemos que ir nosotros, a la palabra de Dios, a lo que Dios nos enseña. En 2 de Timoteo, en el capítulo 2, seguimos, en el verso 2, 8, dice, capítulo 2, 8, entonces se manifestará, dice, el inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. Verso 9. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, que vendrá con poder y señales y prodigios mentirosos. Verso 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios envía un poder engañador o engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Esto dice Pablo a los hermanos de Tesalónica, que vendrá un espíritu engañador de parte aún de Dios, Dios lo permitirá, para que engañe a quienes, a todos los que no quieren aceptar la verdad. Porque es más fácil vivir de cuentos, de leyendas, de versiones, de cosas que uno dice cortamos camino, antes de ser obediente y someterse a Dios con todo temor y con el deseo de agradarle a Dios y de hacer que esta vida sea conforme a la voluntad de Dios, no conforme a los deseos de uno mismo. Entonces dice Timoteo, vendrá el engañador y engañará a muchos. ¿Pero a quién engañará? Aquellos que se han negado a creerle la verdad y aquellos que se han negado a aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Porque Cristo es la verdad, Él es el camino y Él es la vida. Y no hay religión alguna que pueda tener la verdad, sino que Jesucristo mismo es el camino, la vida y la verdad. Y dice, en el lenguaje sencillo, estoy leyendo 2 versiones de Biblia para que se entienda bien el mensaje. Después de eso, el malvado aparecerá, Satanás lo ayudará a engañar a muchos con señales, con falsos milagros. Engañará con toda clase de mentira a los que no quisieron amar y aceptar el verdadero mensaje de Jesucristo. Mensaje que podría haberlos salvado del castigo que recibirán. Dios permite que ese hombre mentiroso y malvado los engañe para que acepten lo que es falso. Así Dios castigará a todos los que no han querido creer en el verdadero mensaje y son felices haciendo el mal. Pero cuando el Señor Jesús vuelva con todo su poder y su gloria, destruirá con un soplo de su boca al malvado y le quitará todo el poder. Pero por ahora, el malvado está usando a gente mentirosa con un poder engañoso, aún con milagros, con señales, pero en una manera de poder comprender, la Biblia nos enseña que Pedro también escribe una de sus cartas y en 2 de Pedro dice en el capítulo 1 y en el verso 16, cuando les enseñábamos acerca del poder de nuestro Señor Jesucristo y de su regreso, no estábamos inventando una historia, no es una leyenda, dice, no es una fábula, sino que con nuestros propios ojos vimos el gran poder de nuestro Señor, el gran poder de nuestro Señor. Eso es lo que Pedro dice en el verso 16. Después sigue hablando y saltamos al verso 19, 2 de Pedro, capítulo 1, verso 19. Y dice Pedro, tenemos también la palabra profética más segura,
a la cual hacemos bien de estar atento como una antorcha que alumbra en lugares oscuros hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Verso 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Todo lo que está en la Biblia fue inspirado por el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios habló a los santos hombres de Dios y durante miles de años la palabra de Dios ha permanecido. Hay libros que han surgido, que han sido famosos, pero nada más importante y más famoso que ha permanecido a través de los siglos y que seguirá creciendo en cuanto a interés por aprenderlo, es la palabra de Dios, es la Biblia. Y Pedro dice, esto no es que nosotros lo inventamos, fue una leyenda, nosotros mismos lo vimos. Y ellos lo ven en el capítulo 1 del libro de los Hechos, cuando dice que Jesús fue llevado a la gloria por los ángeles y el ángel le pregunta, ¿por qué miran a aquel que se está yendo? Así como se fue, también volverá, dice un día. Entonces, Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura. ¿Quiere tener una seguridad de qué va a pasar con esto? ¿Quiere saber realmente qué es lo que va a suceder en los tiempos? Busque la Biblia, busque la palabra de Dios, lea en ella. Es la palabra profética más segura que tenemos. Y Timoteo dice, tú debes seguir creyendo lo que aprendiste, dice. Tú debes seguir creyendo lo que aprendiste en el lenguaje sencillo. Segunda de Timoteo 3:14. Y que sabes bien la verdad. Después de todo, conoces muy bien a quienes te lo han enseñado, dice. Recuerda que desde la niñez has leído la Biblia y que sus enseñanzas pueden hacerte sabio para que aprendas a confiar más en Jesucristo y así serás salvo. Verso 16. Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla, a corregirla y para mostrarle cómo debe de vivir. Cómo debe de vivir. De este modo, los servidores del Señor estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. En la versión Reina Valera, le dice, tú sabes bien de quién has aprendido y te persuadiste de quién has aprendido, dice. Recuerda que desde la niñez has aprendido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, para la vida eterna. Que aprendiste del Señor, le dice Dios a Timoteo. Y que la palabra es el mensaje perfecto, útil para enseñar, para ayudar, para redarguir, para corregir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. ¿Para qué es la palabra de Dios entonces? Para que nosotros, los oyentes, los que creemos en Dios y los que nos animaremos en esta noche a creerle a Dios, seamos personas que nos preparemos como buenos soldados de Jesucristo para hacer el bien, como buenos soldados de Dios, como buenos discípulos del Señor Jesucristo. Entonces, una de estas cosas que se están llevando como si fuesen historias y están invadiendo las redes sociales, sirven para que mucha gente se enferme, se ponga impaciente, esté en un estado de depresión, de confusión. Porque así como la historia que les conté de que una nube iba a aparecer y todos iban a morir un día sábado, eso es mentira. De que el limón con el bicarbonato es el antídoto. De que el pelo de Jesús en una Biblia iba a ser la solución.
¿Y qué hay si no encontramos el pelo de Jesús? ¿Con qué tomamos esa agua? Quiero que por favor tome esto con seriedad. Si bien pareciera un chiste, pareciera una broma. Pero sin duda son bromas que mucha gente manda y que dice, algún ignorante lo va a hacer. Algún ignorante seguramente se va a preocupar y lo va a hacer. Entonces se va a encerrar. Algún ignorante se va a encerrar creyendo que una nube va a pasar y los va a matar a todos. Algún ignorante va a tomar limón con bicarbonato creyendo que es el antídoto, y algún ignorante va a intentar buscar un pelo, y si encuentra un pelo en la Biblia va a creer que es el pelo de Jesús. Pero Jesús no está interesado en donarle el pelo a nadie. Él donó su sangre para que usted y yo fuésemos salvos. Lo único que salva al ser humano es la sangre de Jesucristo. De hecho, Él lo hizo así. Si no hubiese donado su cabello, hubiese donado su piel, hubiese donado sus uñas o otra parte de su cuerpo, pero sin embargo Él donó su sangre, Él entregó su sangre y la derramó para que usted y yo fuésemos salvos y tuviésemos vida eterna. Entonces, eso es mentira. Hay un programa muy popular que es el programa del Chavo del Ocho. En el Chavo del Ocho comienzan a hablar de la leyenda del hombre invisible. En el hombre invisible es el anhelo para convertirse en invisible Kiko y el Chavo. Entonces don Ramón le da una receta. Y la receta, cuando se la da don Ramón, le dice, tienen que buscar pelos de gato, tienen que buscar una cantidad de condimentos amargos y feos, y preparan todo, lo revuelven y se lo toman. Y ellos dicen, ¿será cierto, don Ramón? Y don Ramón riéndose le dice, claro que sí, pero tienen que hacerlo como yo les dije. La receta tiene que ser tal cual como yo les dije. Y don Ramón se retira riéndose. Dice, son tan ignorantes que lo van a hacer. Tal vez. Y cuando ellos toman ese antídoto que don Ramón le dice don Ramón, pero ¿cómo pueden ser tan brutos? Señoras, señores, busque la verdad en Dios. Yo no quiero ser agresivo en este día. No quiero que usted lo tome a mal. Pero no pueden ser tan brutos de dejarse llevar por fábulas, de dejarse llevar por mentiras, que no tienen nada que ver con lo que dice la palabra de Dios. Vean lo que dice la Biblia. Señor, muéstrame, dame sabiduría. Por eso quiero llamar a la iglesia a un tiempo de oración y de ayuno en Dios. Un tiempo de humillación hacia el Señor. Porque nos hemos olvidado de la verdad. Nos hemos olvidado de humillarnos a Él. Nos hemos olvidado de la oración y del ayuno, de la búsqueda en el Señor. Y es eso lo que Dios quiere de nuestras vidas. Que humillemos nuestro corazón. Que nos apartemos de la soberbia, de la altanería, del orgullo. Y que le digamos, Señor, ¿qué quieres de nosotros? No nos dejes caer en manos de estos engañadores que han salido por el mundo, de ese espíritu engañador que está tomando a la risa a aquellos que no han creído a la verdad de Dios. Que Dios bendiga su vida y que estas palabras sean para usted una enseñanza que lo prepare para todos esos mensajes que le van a llegar y que sin dudas usted ya tiene la advertencia. Pedro dice, tenemos la palabra más segura, la profecía más segura, la cual no falla. Lea la Biblia. ¿Qué dice la Biblia de los tiempos? ¿Qué dice la Biblia de las señales? ¿Qué dice la Biblia de lo que va a venir sobre este mundo? ¿Viene el fin del mundo con el coronavirus? ¿Qué será? Yo quiero decirle que no se preocupe, que son crisis que han venido y que vamos a salir en el nombre del Señor, con la ayuda de Dios y con la confianza en el Señor. También vino una gripe que se llamó la gripe aviar. También vinieron las profecías mayas que el mundo se iba a terminar. También vinieron la crisis económica del año 2008 y muchos creyeron que el mundo se iba a terminar. Pero quiero decirle que todavía queda un tiempo, que Cristo viene, está a las puertas, las señales están cumplidas. Pero lo más importante es no estar de continuo en atención a las señales, sino que estar atento a que nuestra vida, si hoy día Cristo nos llama, nos vamos con Él. Y si Él viniera en esta noche, nos vamos con Él seguramente. Es decir, que tenemos que estar preparados. Dios le bendiga. Que la paz del Señor more en sus corazones. Que Jesucristo le fortalezca en el nombre de Jesús y que lo alcance con su gracia y misericordia.
Si usted quiere aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, lo invito a hacer esta oración. Diga: Padre Celestial, al oír tu palabra, Señor, yo acepto a Jesucristo como mi único Señor y Salvador. Él es el autor de la verdad. No dejes que caiga en la mentira ni en el engaño, que el mundo está cayendo. Dame sabiduría y entendimiento. Prepárame para tu venida. Anota mi nombre en el libro de la vida, a esa nueva Jerusalén, a ese cielo glorioso, a ese cielo nuevo y esa tierra nueva que tú tienes preparado para mí. Soy de Cristo, desde ahora y para siempre. Amén y amén. Dios te bendiga mucho.